Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Hay definiciones que se vienen observando ya en este momento en los partidos y en los movimientos políticos en torno a las elecciones que tendremos en febrero del próximo año. Se van presentando binomios, hay nombres que son conocidos, otros quizás menos conocidos, pero en todo caso, muchos de ellos han tenido ya una relevancia en lo que significa el quehacer nacional en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la propia política o también en su gestión personal. Para dialogar sobre este tema hemos invitado al doctor Gustavo Larrea, director nacional del Movimiento Democracia Sí y candidato a este momento a la Asamblea Nacional por las listas número 20. Vamos a conversar sobre este tema, pero antes no olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda mucho suscribiéndose con sus likes y también con sus comentarios que son importantes para ir profundizando en estos temas. También nos encuentra en otras plataformas como Facebook, como Instagram, como X, antes Twitter, como Spotify y también en TikTok. Allí encuentra resúmenes informativos, tanto nacional e internacionales, que son importantes también para el contexto del conocimiento de todos ustedes. La programación llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y cuando usted necesite muebles, ya sabe que tiene que ir a Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños y también los mejores precios. Vaya directamente a Son Ideas. El programa también se retransmite a través de la 1240 en AM Radio Metropolitana y en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias, Gustavo, por estar en la programación. Bueno, se definieron ya, Democracia Sí definió el tema de su candidatura a la presidencia de la República, el binomio específicamente, y también los cuadros que van a estar para asambleístas en este caso. ¿Qué les motivó? Porque de pronto se pensaba que se podrían llegar a acuerdos, a buscar una unidad de pronto de las propias izquierdas, pero esto no fue fructífero, digamos, esos acercamientos, Gustavo. Sí, nosotros siempre marcamos una condición, la unidad para solucionar los problemas del país, la unidad por la justicia social, la justicia económica, la justicia ambiental y la justicia en la lucha contra la impunidad, que tanto daño hace el país. La impunidad hace que el crimen organizado se reproduzca, que el narcotráfico se reproduzca, que la corrupción se haya convertido en uno de los males del país. Ese es el perfil que nosotros buscamos de candidato y buscamos alianzas con la centro-derecha y centro-izquierda. No solo con la izquierda. Usted está en el centro prácticamente. En el centro-izquierda, pero creemos que el país requiere una amplia alianza para enfrentar los graves problemas. Tal vez esta es una de las crisis más grandes que ha vivido el país. Gustavo, pero impensable buscar con la centro-derecha. No impensable, el país necesita unidad.
El país necesita salir adelante y esto requiere un gran acuerdo nacional para sacar al país adelante con generosidad. Este no es un tema ideológico, este es un tema práctico. No podemos seguir viviendo con 100.000 ecuatorianos de todas las edades, incluyendo niños, que salen por la selva del Darién arriesgando la vida y muchos muriendo en ese tránsito en busca de empleo en Estados Unidos. El país necesita un gobierno que reactive la economía, la producción y el empleo. En esa línea son temas muy prácticos. Práctico es resolver el problema de la salud pública. No es posible que en los últimos 15 años el deterioro del sistema de salud pública siga avanzando. Antes el Ecuador tenía un sistema de salud pública y la gente que no tenía dinero podía ir a atenderse sin problema. Hoy ni el seguro social funciona en lo que respecta a los trabajadores afiliados. Y si hablamos de la seguridad, no puede ser más espantoso lo que vivimos con el crimen organizado. Este es un momento que debía ser de unidad. Y eso requiere generosidad, desprendimiento para lograr acuerdos. Lamentablemente las fuerzas políticas decidieron cada una lanzar su candidato. Nosotros no habíamos decidido una candidatura y habíamos al contrario decidido buscar la unidad y la hemos buscado. Esta no se dio hasta el día de ayer y el día de ayer en la Convención de Democracia Sí, primarias internas, resolvimos apoyar la candidatura de una persona que no viene de nuestras filas, que es el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, que tiene el mérito y el valor de no haber caído en las redes de la corrupción y que ha tenido la firmeza de sentenciar a quienes cometieron delitos contra el Estado. Ahora, ¿con quién se buscó esta unidad, Gustavo? Tuvimos diálogos. ¿Por dónde estuvieron exactamente? Con las diálogos? fuerzas políticas de centro, centro-izquierda. Lamentablemente estas no dieron resultados, no tiene sentido hablar de nombres porque no estoy de juez para juzgar a nadie. No quisieron la unidad, pues están en su derecho, la ley así lo prevé y simplemente no se encontró un candidato común. Lamentablemente. Ya, la intención era buscar un candidato común, entonces. Así es. Que aglutine todo este pensamiento y también esta situación de solventar todos estos problemas que tiene el país. Pero que tenga, claro, que tenga un perfil claro, que no sea alguien vinculado a la impunidad y que su proyecto político sea la impunidad. Que sea todo lo contrario. Cuando estamos hablando de eso es no revolución ciudadana, entonces. Desde luego, aquí hay gente que dice esa palabra horrible de líneas rojas. Las líneas rojas, no, hay cosas éticas. Uno no puede estar con la corrupción, así de simple, ni con quienes apoyan la corrupción. Por lo tanto, con ellos nosotros no dialogamos, simplemente porque no han tenido la capacidad autocrítica de reconocer que algunos de sus dirigentes, muchos de ellos prófugos, sentenciados, presos por delitos contra el Estado. Contra la fe pública, la corrupción, para entonces, ser más claro. Con ellos en ningún momento. No, ni a la esquina ni a misa. La impunidad no puede reinar el país. Nosotros hablamos de un frente anti-impunidad, de un frente ético, de un frente con valores, no un frente donde todo vale. No todo vale porque eso destruye a la república, destruye a la nación. Ahora, ¿qué podría pasar en una eventual segunda vuelta, Gustavo? Entonces, ¿tampoco ahí? A ver. No estamos pensando en... O sea, pensar en la segunda buscar... vuelta me parece demasiado pronto. Recién estamos en el primer día. Faltan muchos días. Claro, me refiero a que... No, en un escenario, decíamos, ¿no? En este caso. En el escenario actual, nosotros vamos a liderar la lucha por la justicia. Es decir, nuestro eje central será justicia económica, social, ambiental, y en esa línea vamos a trabajar, para que el pueblo escoja entre justicia e injusticia. Nosotros queremos representar una salida democrática ante la crisis. Ahora, se ha visto la intención de voto que tienen los candidatos, porque tenemos una cantidad enorme de candidatos nuevamente acá, y lógicamente esto se va como que dividiendo de a poquito, pero algunos tienen una intención de voto interesante, como el propio presidente de la República, que parte con un 35% de intención de voto. Yo creo que la propia Revolución también. Yo creo que la partida todavía no existe. ¿Ah, sí? No, porque todavía no hay candidatos. O sea, recién esta semana se resuelven candidaturas. No, pero el presidente hay precandidaturas que están... Sí, pero es un escenario donde él corre solo con Luisa González, donde no hay otros. En la medida en que los candidatos se resuelvan, entonces podremos tener una idea inicial de cómo van las cosas. Pero la política es dinámica y móvil. Quien hoy puede tener un puntaje muy alto, mañana probablemente no lo tenga, y viceversa. Veamos nosotros la elección del propio actual presidente Noboa,
que empezó su campaña con el 2% y 10 días antes de las elecciones nos llegaba al 4%. Ya, pero los escenarios fueron exactamente, diferentes, ¿no? cada Las circunstancia y circunstancias cada dieron... escenario es diferente. Por lo tanto, veamos qué escenario se presenta en el Ecuador para saber el resultado. Todavía es temprano como para decir quién va a ganar. Hay entusiastas que creían que fulano de tal ganaba en una sola vuelta y no hay tal. Yo creo que pronosticar quién va a ganar las elecciones es muy temprano. Era temprano incluso el año pasado, en los primeros días de agosto, cuando la elección era al 20 de agosto. Así es. El asesinato de Fernando Villavicencio Cambió todo el panorama, cambió ¿no? todo el escenario político. Exactamente. Por lo tanto, circunstancias que existen, hay sin duda un deterioro del gobierno. Es evidente que el gobierno va perdiendo fuerza. Esta misma intención de voto que el presidente tiene hoy, más o menos 26%, hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, sobrepasaba el 40%. Y 4 meses después, ¿qué va a pasar? Es decir, por eso es que es simplemente un escenario político volátil. El caso de RC y de Luisa González. Luisa sacó hace un año 33% de la votación y hoy en las encuestas, dependiendo de la encuesta, fluctúa entre el 18 y el 21. Evidentemente ya no tiene el 33%. Por lo tanto, hay un montón de ecuatorianos que todavía no hemos dicho por quién vamos a votar. Todavía tienen la indecisión. Es que la campaña tampoco ha comenzado. Por eso, entonces no podemos decir que el escenario está ya claro. El escenario se aclarará el día 9 de febrero, cuando el pueblo vaya a las urnas y decida quién es el presidente de la nación. ¿Qué puede incidir en este caso, Gustavo, para que ese gran porcentaje de ecuatorianos que todavía mantienen esa indecisión, mucha gente ni siquiera sabe que el próximo año estaremos Mira en tú que hay elecciones? circunstancias ¿Qué puede incidir en estos casos? que van incidiendo? Mira, si tú ves las últimas 3 semanas, me voy a referir al correísmo, el apoyo del correísmo a Maduro, al presidente venezolano, cachiporreros del fraude electoral, ¿eso les hace bien? No les hace bien, van a perder votos, están perdiendo votos. Esta locura por la impunidad en la Asamblea de llevarle al miembro del Consejo de la Judicatura, al señor Terán, a la Asamblea a hacer un show por la impunidad, el intento reiterado de llevarla a la fiscal general a juicio político para destituirle, no les hace bien, al contrario, siguen perdiendo votos, porque la gente empieza a darse cuenta que el juego de ellos es la impunidad. Ya no hay un programa, unas ideas movilizadoras, hay una intención de buscar la impunidad. Eso les quita votos. ¿Y al gobierno qué le quita votos? El hecho de que la economía no se reactiva, que el desempleo en el país sigue siendo enorme, que no se reduce el desempleo, que no hay esperanza, que 100,000 familias en el año último han migrado a los Estados Unidos en busca de empleo. Y mientras no se reactive la economía, eso va a seguir sucediendo. Un gobierno que no es capaz de gastar, de invertir, no de gastar, de invertir parte de los recursos del Estado en obra pública. No hay obra pública, por lo tanto no hay empleo tampoco desde el Estado. No hay y si no hay fondos para eso, porque eso puede ser un argumento, aunque sabemos que el presupuesto general del Estado nos llega el gasto de este año al 20%, pero supongamos que faltan recursos. ¿Por qué no concesionan vías? ¿Por qué no hacen concesiones en alianzas público-privadas para modernizar la red vial del país? O sea, existe desidia. Por lo tanto, es obvio que esa intención de voto de ahora va a ser distinta en un mes, en 2 y en 6 meses. Temas como, por ejemplo, la generación eléctrica que se anuncia que para octubre, noviembre, tendremos nuevamente dificultades, ¿no? Se podrían venir los Ya hay ahora cortes. dificultades y estamos comprando, o está el Estado ecuatoriano comprando energía a Colombia. Cosas de este tipo, por ejemplo, cuando hay toda la catástrofe de hace 2 meses de apagones, el gobierno decide subsidiar y pone $50 millones para subsidio. Esos mismos 50 millones invierte en creación de energía. Dele a las familias energía solar en cada casa, que permita que la gente ya no pague la luz eléctrica. Subsidien la creación de energía limpia. Tú puedes tener un fondo, se van a gastar en Abarcaza, creo que $150 millones o más, cuando esa inversión puede ser para generación eléctrica. Es más, hay inversionistas de pronto que te quieren... dirán, es poco tiempo el que está el gobierno, pues no. Pero tú puedes hacer programas... Para entrar en este tipo de Pero desarrollo puedes empezar, energético. si tú inviertes 50 millones, o 100 o 200 millones en crear energía en cada hogar, tú has creado una central eléctrica de energía limpia. Es decir, se puede hacer.
Lo que no hay es voluntad para hacerlo. Y hay proyectos un montón, pues, ¿no? Mira que hay un proyecto represado de creación de energía solar. Aquí hay una planta importante que es de la Fundación Futuro, que es una de las más eficientes del mundo. ¿Por qué es la más eficiente? Por la solaridad, por la cantidad de sol que tiene el país. Y no dan autorización para crear nuevas centrales de energía solar. Es que también los intereses que existen y que están por detrás. Terrible, por eso es ¿Cómo se puede luchar en contra de esos intereses para que lo que se haga vaya en beneficio de todos los ecuatorianos? Con un presidente ético, con un presidente comprometido con la justicia, que no vaya a creer que el Estado es un negocio privado, que vaya a servir a los ecuatorianos. ¿Este momento se cree que el Estado es un negocio privado? Pero desde luego el asalto a los fondos públicos es la norma en el Ecuador. Lamentablemente la corrupción ha corroído las estructuras del Estado. Por lo tanto se necesita cambios en la administración de justicia, un consejo de participación ciudadana que nombra a dedo y acomoda a los organismos de control del Estado, siendo esa una fuente de politiquería y de disputa permanente. ¿Y cómo pretenden cambiar ese Consejo de la Judicatura o la estructura mismo del Estado? Yo voy a la Asamblea a luchar por cambiar el Consejo de la Judicatura, para que desaparezca. Vamos a pelear. ¿Tendrías que reformar la Constitución? Desde luego que sí, hay que reformar. Pero ¿y cuál es el problema de reformar la Constitución? No sirve, hay que cambiar la Constitución. Y hay que hacer reformas. Yo me acuerdo del presidente Lenín Moreno. Tendrías que hacer una constituyente. El presidente Lenín Moreno convocó una consulta popular. Debió ir mucho más allá en esa consulta para desmontar la estructura del Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, creando una doble cámara en la Asamblea Nacional, una cámara baja de diputados y una cámara alta de senadores. En vez de elegir 6 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, 15 miembros de asambleístas nacionales, puedes elegir 20 asambleístas nacionales que tengan la facultad de elegir por 3/4 partes de los votos a los organismos de control del Estado. Eso es mucho más democrático. Ese sería un cambio. Ese sería un cambio, y es un cambio además que no requiere constituyente, que requiere una reforma constitucional. Pero la reforma entonces tendría que ser la estructura de la Asamblea en este caso. Dos cámaras. Esa es una reforma. Otra, eliminar el Consejo de la Judicatura y subordinar el organismo administrativo a los jueces y no al revés. Porque si no es el Consejo Administrativo el que les dice a los jueces a quién hay que sentenciar y a quién no, como lo hemos visto en el último año con el caso Metástasis y los otros casos de miembros del Consejo de la Judicatura metiéndose a dar sentencias y liberar narcotraficantes, criminales y corruptos. Eso hay que acabar. Nosotros vamos a plantear justicia. Y la justicia implica un compromiso ético por transformar el país, no un compromiso politiquero de pactos debajo de la mesa, sino de un pacto por la justicia transparente y claro. ¿Podría darse el hecho de que se podría cambiar de constitución? Entonces, desde luego que sí, si la constitución no sirve hay que cambiarla. La del 2008. Puede ser la del 2008 la que no funciona. Muchos analistas señalan este tema, ¿no? Mira, la parte estructural de la Constitución, la parte social, la parte dogmática de la Constitución, no es mala, es una Constitución de derechos que puede mejorar. Es garantista, pero la parte, sí, lo que hay que hacer es ajustar porque también ahí se les va la mano, se le fue a la constituyente la mano. Pero en el tema orgánico es una Constitución que le tiene al país burocratizado e inmovilizado. Me voy a referir a una sola cosa. La ley de contratación pública producto de esa Constitución. Esa ley mañata al Estado. El Estado no puede hacer compras. Mira lo que pasa con el gobierno del expresidente Lazo. Compra patrulleros, armas y chalecos antibalas. Hace 3 años y medio. ¿Cuándo fueron entregados? En marzo de este año. No porque los adquirió Novoa, los adquirió Lazo. Imagínate cómo puede demorarse una contratación de emergencia 3 años y meses cuando hoy la contratación debe ser en tiempo real. Pero hay que legislar, por ejemplo, en materia de seguridad para la policía, para las Fuerzas Armadas. Eso es urgente. Urgente, la seguridad es un tema. Hay que legislar de otra forma en el sistema de contratación. Desde luego, hay que legislar para agilidad en la contratación pública porque eso dinamiza la economía y el empleo. Hay que tener agilidad en la legislación, en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Y creo que esas son las tareas que un asambleísta, y en mi caso como candidato a la Asamblea Nacional, voy a proponer. Y si llego a la Asamblea, que estoy seguro llegaré, voy a impulsarla. Si requieres más reformas, si requieres una constituyente, yo no le tengo miedo a la constituyente. Correa quiere una constituyente como traje a la medida para él, para la impunidad.
Nosotros queremos una constituyente para el imperio de la ley y la justicia. ¿Qué se puede esperar de una atomización, como está en este momento, de candidatos que le quitan de pronto esa certeza de poder llegar con posibilidades a captar la presidencia? Es la consulta que te hago, pero antes tenemos unos importantes mensajes para ustedes. UBIEC, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. UBIEC, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, retomamos el tema con Gustavo Larrea, director del Movimiento Democracia Sí y actualmente candidato a la Asamblea Nacional. Esto de tener tantos candidatos, lógicamente que la democracia enriquece la democracia, pero al mismo tiempo te quita opciones o te facilita llegar de pronto a una segunda vuelta para captar el poder. Yo creo que este es un fenómeno ecuatoriano de los últimos 20 años, no es una cosa nueva. ¿Pero es buena o mala? Estoy incluso diciendo poco de los últimos 30 años, que en el Ecuador las elecciones hay 12, 15, 14 candidatos. Yo no creo que es buena, yo creo que es mala porque no se han consolidado grandes tendencias políticas en el país. La derecha y el centro-derecha fraccionados, la centroizquierda y la izquierda fraccionados. Es decir, no hay la voluntad de unidad. Yo creo que las organizaciones deberían expresarse en 3 o 4 tendencias y no más. Pero ese es un proceso de aprendizaje como sociedad. Pero ya hace a veces nos olvidamos de una cosa. Mira, te voy a decir una cosa que es de fondo. Se cree que en Estados Unidos hay 2 candidatos. ¿Sabes cuántos candidatos hay en Estados Unidos? 18. Pero la idea es que hay 2. No, hay 2 con posibilidades de ganar. Pero está el candidato del Partido Verde, está el candidato liberal. O sea, hay más candidatos. Eso no te soluciona el problema de una democracia. Pero se han consolidado los republicanos 2 grandes y tendencias. Los demócratas. Y nosotros creemos que hay que consolidar en el país un sistema de partidos con no más de 4 partidos. Pero la crisis que vive el país requiere la más amplia unidad para enfrentarla, sin sectarismo. Cualquiera que llegue a la segunda vuelta, y esperamos nosotros llegar a la segunda vuelta con Iván Saquicela como candidato presidencial, debemos unir fuerzas para gobernar. Es un error querer hacer gobierno de una sola fracción, porque lo que eliges es la minoría más grande, no eliges la mayoría. Mira tú que incluso fuerzas que pueden llegar a algo más del 30% no son mayoría. Llegan al gobierno, y le pasó al presidente Lasso, y creyó que ya el presidente de la República es como una monarquía, yo mando. No. Hay que armar mayoría parlamentaria, hay que hacer acuerdos con otra fuerza. Logra un acuerdo parlamentario interesante cuando llega Guillermo Lasso. Mira lo que pasa. Dejándoles afuera a la revolución. Dejándoles afuera a la corrupción, sí, a la corrupción. No se llama revolución, corrupción. Y dejándole fuera al Partido Social Cristiano. Pero termino la idea. Parte de este gobierno que comenzaron, ¿no? Hace 16 años. Imagínate la línea del tiempo que tienes tú, que crees que yo soy lo mismo de 16 años. Ellos se fueron corrompiendo, yo no. Te digo que fuiste parte, comenzaron. Hace 16 años te respondo, pero yo en 16 años he combatido la corrupción y no he sido parte de esa podredumbre. A eso me refiero yo. Y el Partido Social Cristiano querían un pacto con impunidad con Lasso. Lasso rompe el pacto de la impunidad y hace un pacto con otras fuerzas, entre esos con Democracia Sí, con Pachacuti y con Izquierda Democrática. Y se equivoca el gobierno al no haber invitado concretamente a las 2 fuerzas parlamentarias más importantes del momento, Izquierda Democrática y Pachacuti, y cierra el gobierno. Del gobierno del encuentro que él nos ofreció, no lo hizo simplemente. No lo cumplió. El gobierno actual le pasa lo mismo. Gana una elección, llega al gobierno y no entiende que
Gobernar es el arte de sumar. Mira tú cualquier gobierno europeo, en cualquier país europeo. El ejemplo que dio Francia hace Armas poco. hay mayorías. Si no armas mayorías, es difícil gobernar. Nosotros tenemos que buscar grandes acuerdos nacionales. ¿Mayorías a cambio de qué, Gustavo? Mayorías transparentes, mayorías como con corresponsabilidad. Por ejemplo, una mayoría que tú puedes hacer y tal partido participa, dale 1 o 2 ministerios a que sea corresponsable del gobierno. No pactos bajo la mesa, por debajo, ¿no? Pactos por la justicia, por la democracia, pactos abiertos. Y yo creo que ese pacto por la justicia es absolutamente indispensable para sacar al país adelante. En esa línea, toda la amplitud de parte nuestra. Ya, y te decía, hay esa enorme cantidad de candidatos. Siempre hablamos de que la democracia de los ecuatorianos todavía es una democracia inmadura, y tú acabas de señalar que tenemos que avanzar en ese tema. ¿Le quita posibilidades o no a tu candidato? Yo creo que a todos les quita posibilidades y les da posibilidades porque no está en el número de candidatos la posibilidad de ganar o no una elección. Si no, ninguno hubiera ganado en los últimos 30 años. Es decir, depende de las circunstancias, depende de la propuesta. Nuestra propuesta es clara. La ciudadanía escogerá. Nosotros proponemos un gobierno que tenga como eje la justicia y no la impunidad. Ahora, luchar para llegar a captar el poder es complicado. Necesitas recursos, necesitas toda una estructura en este momento, y como que están adelantados algunos partidos y movimientos. No, porque no es que el que amanece más temprano llega primero. Hay candidatos que se lanzaron en enero, me acuerdo como 8 o 9. De esos 8 y 9, el día de hoy ninguno tiene peso. Es decir, por haberse acelerado. Nosotros tenemos una estructura nacional como Democracia Sí, estamos organizados en todo el país. Sabemos que esta es una pelea difícil, que tenemos que recurrir a la ciudadanía para que sea la ciudadanía que financie su campaña. Haremos vacas solidarias en función de financiar la campaña. Con absoluta transparencia publicaremos de quiénes recibimos aportes económicos y en qué gastamos. Sin duda así será. Pero sabemos que es una pelea fuerte, pero tú no entras en una pelea, desistes de una pelea porque no tengas recursos. Uno entra a una pelea pese a no tener recursos y lo haces por dignidad. Si no, uno se vendería al mejor postor. Y eso no puede seguir pasando en el país. La dignidad tiene que ponerse de pie. ¿Qué es lo que garantiza un proceso transparente en este momento, Gustavo? Un CNE... Te digo por qué. Por lo que ocurre en este momento en el contencioso electoral. Un Consejo Nacional Electoral, primero, que garantice una elección transparente, pura, donde se exprese la voluntad popular, informada a la ciudadanía, y un contencioso electoral que garantice que cualquier recurso que llegue al Consejo se administrará bajo la Constitución y la ley. Y creo que sí, alarma estos cambios de última hora que se han producido el día de anteayer y ayer en el contencioso electoral. Nos preocupa desde luego, y lo que vamos a exigirle al contencioso es transparencia. Y no solo nosotros, todas las fuerzas políticas no involucradas en estos manoseos debemos unirnos en función de exigir elecciones libres y transparentes, y no que nos metan la mano como en Venezuela, y no a ningún intento de fraude electoral. Este momento, ¿el gobierno intenta tomarse estas instituciones democráticas? Veamos. En el contencioso. O sea, yo no haría una denuncia de ese tipo porque hay que ver por qué estos magistrados actúan de esa manera. Por los casos que se están manejando allá. Pues, alguna gente que dice que es eso. Sería deplorable si el gobierno lo hace, porque estaría metiendo sus manos en la justicia. Debemos aprender los ecuatorianos y más quienes ejercen el poder a respetar la división de funciones del Estado. Y nosotros creemos que hay que tener 3 poderes del Estado claramente definidos, con independencia. Y lo que tenemos ahora es un champús. Tenemos 5 poderes que realmente muchas veces se concentran en uno solo. Esa tentación autoritaria de manejar los otros poderes del Estado hay que desterrarla de la política ecuatoriana. ¿Es necesario que se cambie el Consejo Nacional Electoral con este objetivo? A ver, el Consejo Nacional Electoral hay un concurso, no sabemos qué va a pasar, si es que ese concurso llega... Parece que no avanza, ¿no? Se hablaba para noviembre, pero no avanza. Yo creo que es difícil que llegue, yo creo que esta elección será probablemente con este mismo Consejo, no depende desde luego de nuestra opinión, depende de un proceso de ese propio... Consejo de Participación Ciudadana, porque hay de pronto... que son decisiones absolutamente lentas.
Imaginémonos nosotros, 20 ecuatorianos elegidos democráticamente por las urnas, que eligen, que reciben ternas y consensúan a quien se nombra, por ejemplo, en el campo electoral. Antes se nombraba a representantes de las 5 fuerzas mayoritarias del país. Eso era mucho más democrático. No, pero este momento está así, pues. Pero no es verdad, no nombra a dedo el Consejo. El Consejo Transitorio hizo este cambio. Pero hizo por concurso. Las fuerzas políticas más fuertes están No, allí. no es verdad, eso no es verdad. Ellos no eligieron a las fuerzas. Están así que nosotros éramos la segunda fuerza política y no tenemos vocal en el CNE. Nosotros tuvimos el 14% de la votación en el año 2019. Entonces, claro, deberíamos estar, no es así, por eso digo, eso es mentira. Se repartieron el Consejo, lamentablemente. Yo creo que lo que hay que hacer en el Ecuador es un Senado que elija, con poder político, con poder electoral, elija a las autoridades de control del Estado y a estos organismos. O sea, el manoseo politiquero que hoy existe. ¿Apoyarían ustedes que en el Consejo de Participación, tomando en cuenta que termina ya el periodo de los actuales consejeros del Consejo Nacional, sean reemplazados por los suplentes, como se está planteando en este momento? Ese no es un tema de apoyo o no apoyo, porque nosotros no tenemos decisión ahí. Es decir, esa es una decisión de ellos y ellos tendrán que dar explicaciones al país. ¿Legalmente sería factible? Legalmente es factible, pero hay problemas también en el hecho de que quienes los reemplacen, su experiencia en el manejo de un proceso electoral es, entre comillas, no se sabe. Este Consejo actual ha manejado varias elecciones. Sin embargo, hay un cuestionamiento, y hay que decirlo desde luego, de muchos ciudadanos y de colectivos que cuestionan este Consejo. Este o cualquier Consejo requiere una modificación sustancial de la ley, del Código de la Democracia, de los reglamentos, porque ese es un Consejo que en la misma tónica burocrática del Estado mañata todo proceso. En vez de ser un organismo facilitador de la democracia, se convierte muchas veces en obstructor. Hay que buscar ese cambio también en el Código de la Democracia. Totalmente. ¿No? Hay que hacer un cambio de fondo. Es indudable que hay una crisis del sistema de partidos. Tantos partidos y movimientos. Desde luego, ese es parte de eso. Hay que depurar ese asunto. Depurar, y no puedes tener, ya han bajado de 250 a 160 los movimientos y partidos cantonales y provinciales. Debe eliminarse, deben haber grandes corrientes políticas nacionales. No hay que dispersar al país, hay que unirlo. Hay que exigirles también a los partidos y movimientos que hagan ese trabajo de formación ideológica, de formación de cuadros. Desde luego que sí. Y no puede haber lo que vemos ahora, partidos de alquiler que están en oferta, a ver quién ofrezca caseritos para ponerle de candidato. Nosotros en esa porquería no hemos entrado ni entraremos jamás. Hay la convicción entonces que llegarán con el doctor Saquicela. Desde luego que sí, nosotros creemos que el pueblo ecuatoriano va a escoger la justicia frente a la injusticia y frente a esta barbaridad de la impunidad. Yo no quiero dejar de preguntar lo que ya lo hice. En una eventual segunda vuelta, ¿buscarán apoyos? Desde luego que el sí. Unificar, digamos, tendencias. Pero claro que sí, nosotros que hemos venido planteando y luchando por procesos de grandes acuerdos nacionales, impulsaremos un gran acuerdo en segunda vuelta. Gustavo, muchísimas gracias por la Muchas presencia gracias, Osvaldo. en esta programación de Frente al Personaje. El doctor Gustavo Larrea, el director nacional de Democracia Sí, actualmente como candidato ya a la Asamblea Nacional por su movimiento. Bueno, no se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Ayúdenos con sus likes y suscribiéndose al canal y también con sus importantes comentarios. Y en las otras plataformas encuentran pues los resúmenes informativos que van a ser de su agrado. Este programa llegó gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motorcarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Y si de muebles se trata, ya sabe que tiene que ir a Son Ideas con sillas y sofás personalizados con la mejor calidad, los mejores diseños y también los mejores precios. El programa también se retransmite a través de la 1240 en AM Radio Metropolitana y en la página de Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos a la parte final, gracias por la sintonía. En las próximas horas estaremos con nuevos invitados y nuevos temas.
Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.